Hoy es miércoles 22 de enero de 2025 y estas son las noticias. Son discriminatorias disposiciones que condicionan el acceso a un cargo público a no haber sido condenado por delito doloso, estableció la Suprema Corte. Reducción presupuestal imposibilita a juzgadores atender con eficiencia los asuntos judiciales. La Defensoría Pública Federal obtuvo más de 9,000 resoluciones favorables en beneficio de las personas representadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno, esto en la acción de inconstitucionalidad 227/2023, en la que invalidó la fracción segunda del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública del Estado de Sonora. Una disposición que establecía no haber sido sentenciado con pena privativa de la libertad por delito doloso, como requisito para ingresar al sistema de servicio profesional de carrera. Argumentó que se trataba de un requisito discriminatorio, genérico y sobreinclusivo, ya que no distinguía entre delitos graves y no graves, ni contemplaba un límite temporal en cuanto a si la sanción fue impuesta hace varios años o de manera reciente. El requisito no estaba vinculado con la configuración de un perfil inherente a la función pública a desempeñar, sino que se relacionaba con el honor y reputación, por lo que no resultaba el medio idóneo para conseguir un fin constitucionalmente válido. Concluyó que esto no impide que para determinados cargos públicos sea posible incluir una condición de este tipo, siempre y cuando los delitos tengan el potencial de incidir en la función a desempeñar, lo que tendría que estar plenamente justificado. El estado de interdicción constituye una restricción desproporcionada de la capacidad jurídica, que es incompatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, el máximo tribunal recordó una resolución de la primera sala sobre una persona con discapacidad mental a quien no se le permitía realizar actos por sí misma, bajo el argumento de que de esa manera le facilitaría precisamente la obtención de apoyos económicos. La Corte le brindó la protección de la justicia y la recuperación de su autonomía, ya que el sistema de apoyos y las salvaguardias no se habían señalado de una manera completa. Además, se había omitido también brindarle la posibilidad de opinar de forma directa sobre las mismas. La segunda sala estableció que las personas con discapacidad precisamente tienen el derecho de estar, aprender y participar en la escuela sin ser discriminadas. Las autoridades, tanto federales como locales, están obligadas a otorgar los apoyos y ajustes razonables necesarios para garantizar su derecho a la educación conforme al modelo social de atención a la discapacidad, con el fin de garantizar la educación inclusiva a niñas, niños y adolescentes sin importar su situación o condición. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo en revisión promovido por el padre de una menor con discapacidad a la que se le negó el derecho a la educación primaria inclusiva en una comunidad indígena en el Estado de México, porque se le obligaba a recibir instrucción básica en el Centro de Atención Múltiple. La sala determinó que el artículo 41 de la Ley de Educación era contrario a la Constitución, al permitir a las autoridades cumplir con su obligación de proporcionar una educación inclusiva a personas con discapacidad a través de un sistema segregado de educación, a pesar de que, como en el caso, se buscara un servicio educativo dentro de las escuelas regulares. Y juzgadores de Jalisco rechazaron que pretendan obstaculizar el proceso electoral de juzgadores, debido a que las acciones legales que han emprendido tienen como fin preservar la independencia judicial y que se respeten los derechos de las personas juzgadoras en funciones, a quienes se pretende destituir sin respetar sus derechos. Aseguraron que ya existen decisiones
como la del primer tribunal colegiado en materia administrativa en Jalisco, que precisan que las decisiones del Tribunal Electoral no son vinculantes para los juzgadores y tribunales federales. ¿Qué significa esto en palabras llanas? Pues que esa opinión está en el terreno de la irrelevancia absoluta porque no tiene competencia para pronunciarse al respecto. Aseguraron que, de concretarse la elección judicial en Jalisco, los ciudadanos con derecho al voto tendrán que elegir entre 511 perfiles a los futuros juzgadores, lo que complicará la toma de decisiones. Por otro lado, aseguraron que el recorte presupuestal por 13,000 millones de pesos paralizará las funciones del Poder Judicial Federal. Esto significa menos personal, recursos insuficientes y una imposibilidad para atender con eficiencia los casos judiciales. La magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, consideró que el recorte presupuestal al Poder Judicial Federal no es solo un tema de gasto público, sino un grave ataque a la independencia judicial. En sus redes sociales señaló que un presupuesto mínimo, garantizado y sin recortes, como medida de control a la judicatura, es parte de las obligaciones de garantía por parte también de los estados frente al derecho de acceso a la justicia. Recordó que si bien en México se han llevado a cabo reiterados recortes, nunca se había visto uno como el que se aprobó para este año, lo que consideró como un ataque evidente y frontal hacia los derechos humanos. Está disponible la nueva entrega de los cuadernos de jurisprudencia de la Suprema Corte, enfocado en los aspectos procesales de la suspensión en el juicio de amparo, medida cautelar que tiene como fin conservar la materia de la controversia para asegurar la eficacia de la sentencia que se llegue a dictar en el amparo, al tiempo de evitar afectaciones mientras se resuelve el fondo del asunto. La obra, editada por el Centro de Estudios Constitucionales, busca facilitar el estudio y operación de las reglas que rigen la suspensión provisional y definitiva en el juicio de amparo a las autoridades jurisdiccionales, así como a todas las personas y asociaciones interesadas en contribuir a la construcción permanente de una justicia efectiva. En el último año, la Defensoría Pública Federal representó a 32,418 personas imputadas por algún delito, de las cuales 3,391 eran mujeres y 29,027 hombres, entre las que se encuentran 500 personas indígenas y 931 de origen extranjero. Presentaron 3,884 apelaciones en favor de las personas representadas, que en su mayoría fueron hombres. De los servicios de defensa prestados por la institución, 21,810 corresponden a personas procesadas por delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, 326 por delincuencia organizada, 850 por ilícitos contemplados en la Ley de Migración, 6,836 por delitos contra la salud, 1,093 por robo y 9,840 por otros delitos del fuero federal. La Defensoría Pública Federal obtuvo 9,598 resoluciones favorables en beneficio de las personas representadas por el instituto, destacando 409 por revocación de la prisión preventiva y 2,673 por el no ejercicio de la acción penal. Vámonos rápidamente a una pausa, regresamos con más información. No se vayan. Al regresar, Comité de Evaluación del Poder Legislativo inició entrevistas virtuales con aspirantes a una candidatura de magistrado. Qué bueno que continúa con nosotros. Vámonos con más información. A propuesta de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó, por mayoría de votos, revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que pausó el proceso de evaluación de aspirantes a participar en la elección judicial en acatamiento a una suspensión dictada en un juicio de amparo.
fijó un plazo de 24 horas que correrán a partir de la notificación de la sentencia para que reanude el proceso de evaluación con el fin de elaborar las listas que deberá publicar a más tardar el 31 de enero con los mejores perfiles para elegir candidaturas de ministro o ministra de la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas del Tribunal Colegiado o del Tribunal de Apelación, así como de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, además de candidaturas a jueces de distrito. La decisión de la Sala se tomó al resolver diversos juicios ciudadanos promovidos en contra de la suspensión del proceso. Se argumentó que el Comité de Evaluación realiza funciones relacionadas con un proceso electoral mismo que no puede suspenderse de acuerdo con la Constitución. En la resolución se dio vista a la Judicatura Federal para que deslinde responsabilidades por el actuar del juez primero de distrito con residencia en Michoacán, que vinculó al Tribunal Electoral para suspender el proceso, porque no tiene competencia para involucrarse en cuestiones electorales. También se presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República por su supuesta indebida actuación. La mayoría argumentó que por más que la suspensión pretenda evitar la supuesta violación de derechos humanos, no puede interrumpir la continuidad del proceso electoral. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo dio a conocer que inició este martes el proceso de entrevistas virtuales a través de la plataforma Zoom de los aspirantes a una candidatura para magistrado de circuito, magistrado del Tribunal Electoral o del Tribunal de Apelación, de las salas regionales del Tribunal Electoral. Este proceso, que concluirá el próximo lunes 27 de enero, representa una de las etapas más importantes en el proceso de evaluación de quienes aspiran a obtener una candidatura para participar en la elección judicial de junio próximo. Según el comité, el uso de las tecnologías de la información permitirá llevar a cabo las entrevistas de una forma segura y eficiente. Además, garantiza que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades de presentar sus propuestas y responder a los cuestionamientos de los comisionados. El comité ratificó su compromiso de que los aspirantes seleccionados cumplan con los más altos estándares de idoneidad y de ética profesional. Para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos político-electorales en la elección judicial de junio próximo, tanto las autoridades electorales como del Poder Judicial deben contar con una intensa campaña informativa para lograr un pleno entendimiento de las funciones de la judicatura. Así lo consideró el especialista Gabriel Rosiles Orozco en el blog Axis del Tribunal Electoral. Señaló que si bien es cierto que los grandes cambios históricos suelen traer consigo problemáticas sociales y de gobernabilidad, ello también permite avanzar, indicó, hacia un sistema más inclusivo y democrático. Ante estos nuevos desafíos, señaló, las autoridades electorales y la gobernanza electoral jugarán un papel fundamental para otorgar credibilidad y legitimidad a este proceso electoral inédito. Se publicaron los listados de personas aspirantes a participar en la elección para formar parte del Poder Judicial de Coahuila, como personas juzgadoras y magistradas, en los que destacan que fueron más mujeres que hombres quienes pasaron a la siguiente etapa. El magistrado presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí, Arturo Morales Silva, señaló que solo 30 de las 69 personas juzgadoras en la entidad han manifestado su intención de participar en la elección judicial. El resto optaron por declinar para gestionar su haber de retiro. La unidad móvil del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Tlaxcala se instaló en el municipio de Nativitas para brindar soluciones rápidas, pacíficas y sin costo para resolver conflictos hasta el próximo 5 de febrero. El Poder Judicial de Campeche firmó un convenio con la organización feminista X Justicia para las Mujeres para seguir impulsando acciones que van de la mano con la justicia abierta feminista que propone. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El vocal del INE en Quintana Roo, Sergio Bernal Rojas, adelantó que en el proceso extraordinario para elegir a integrantes del Poder Judicial no considera la votación a personas en prisión preventiva, ni en aquella entidad
ni en el resto del país. Indicó que de acuerdo con las reglas que el Consejo General del INE ha aprobado hasta ahora, solo podrán votar aquellas personas que tengan una credencial de elector vigente y que se encuentren en el padrón de electores. Adicionalmente, señaló que si se tiene contemplada la modalidad de voto anticipado para personas con discapacidad que se vean imposibilitadas para asistir a las casillas el día de la elección, así como de sus personas cuidadoras. Se llevó a cabo el primer encuentro de la magistratura agraria con la participación de magistrados del Tribunal Superior Agrario, así como también de titulares de los tribunales unitarios de todo el país. Esto para analizar avances y retos del año en curso. Se dieron a conocer las medidas administrativas a implementar, tales como diversos protocolos y guías de actuación, lo que permitirá fortalecer la justicia agraria y acercarla a las personas. Se establecieron las necesidades y retos respecto a la justicia itinerante, en coordinación con la Procuraduría Agraria, para garantizar el desarrollo de las jornadas y así llegar a las comunidades que la necesitan. Y ya nos vamos, pero sigue a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muchas gracias, pásela muy bien, muy buenas tardes. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.